Hay lugares en el mundo donde la luz apenas toca el suelo, donde el aire es denso, húmedo, antiguo, donde cada sonido es un misterio. El Amazon Rainforest no es solo una selva, es un universo vivo. Un océano verde que respira, que guarda secretos entre raíces gigantes y copas que se elevan más de 40 metros sobre el suelo. Allí, donde el follaje forma techos naturales y la neblina matinal envuelve los árboles como un velo, existen aves que rara vez son vistas. No porque no estén ahí, sino porque han aprendido a esconderse. Algunas viven en el dosel más alto, invisibles entre hojas eternas. Otras se mueven silenciosas en la penumbra del sotobosque. Hay especies que solo se dejan escuchar con cantos que parecen ecos lejanos, y otras que aparecen como destellos de color en medio del verde infinito. En este documental de Avenexus exploraremos 8 especies de aves exóticas, hermosas y extraordinarias que viven casi en secreto en el Amazonas. Aves que han perfeccionado el arte del camuflaje, del silencio y de la adaptación en uno de los ecosistemas más complejos del planeta. Porque el Amazonas no revela sus tesoros fácilmente. Si te apasionan los misterios naturales, las especies raras y los ecosistemas extremos, este viaje es para ti. Suscríbete ahora a Avenexus, activa la campana para no perderte nuestras próximas exploraciones, dale like a este documental y compártelo con quienes aman la naturaleza en su forma más salvaje. Y déjanos en los comentarios. ¿Cuál de estas aves amazónicas te gustaría ver en persona? Porque en la selva más grande del planeta, los secretos vuelan. Un Hoatzin, Opisthocomus hoatzin, el ave prehistórica del pantano amazónico. En los brazos lentos de los ríos que serpentean el Amazon Rainforest, donde el agua refleja raíces sumergidas y la vegetación forma túneles verdes sobre la superficie, habita una de las aves más extrañas y primitivas del planeta, el Hoatzin. A primera vista parece una criatura salida de otra era. Su cresta despeinada, su rostro azul intenso con ojos rojos penetrantes y su plumaje marrón con tonos crema lo convierten en una figura casi irreal. Pero su verdadero secreto no está en su apariencia, está en su biología. El Hoatzin es conocido como el ave vaca. ¿La razón? Posee un sistema digestivo único entre las aves. Fermenta hojas en un estómago especializado similar al de los rumiantes. Esta adaptación le permite alimentarse principalmente de hojas tiernas y brotes, algo extremadamente raro en aves. Vive en zonas pantanosas y ribereñas, moviéndose con torpeza aparente entre ramas bajas sobre el agua. No es un gran volador. De hecho, su vuelo es corto, pesado y ruidoso. Prefiere trepar con sus patas fuertes y desplazarse por la vegetación densa. Y aquí aparece otro rasgo fascinante, sus polluelos nacen con pequeñas garras en las alas. Estas estructuras les permiten trepar de regreso a las ramas y caen al agua para escapar de depredadores. Es un rasgo que recuerda a aves primitivas como el Archaeopteryx. En el Amazonas, donde depredadores acechan en cada nivel del bosque, esta estrategia es vital. Si una amenaza se acerca al nido, los polluelos pueden lanzarse al agua y nadar hasta un punto seguro antes de volver a escalar. Su olor también es particular. Debido a su sistema digestivo fermentativo, emite un aroma fuerte que lo hace poco atractivo para cazadores humanos y algunos depredadores. En cierto modo, su olor es una defensa natural. El Hoatzin suele desplazarse en pequeños grupos familiares. Su comportamiento es ruidoso, con llamados ásperos que rompen el silencio de los pantanos al amanecer. Aunque no sea el ave más elegante del Amazonas, es una de las más antiguas en términos evolutivos. Muchos científicos lo consideran un fósil viviente, una ventana a etapas tempranas de la evolución de las aves modernas. Entre raíces que emergen del agua y hojas que filtran la luz, el Hoatzin parece pertenecer a otro tiempo. No domina el cielo. No es veloz. Pero ha sobrevivido millones de años. En la selva más compleja del planeta, donde la competencia es feroz, este ave extraña demuestra que la adaptación puede tomar formas inesperadas.
Mientras el Amazonas respira entre ríos y pantanos, el Oatzin permanece como un recuerdo viviente del pasado profundo de las aves. Un secreto que no se esconde por velocidad, sino por singularidad. Águila coronada amazónica, Morpnus guianensis, la sombra silenciosa del dosel. En lo más profundo del Amazon Rainforest, donde el dosel forma un techo casi impenetrable y la luz se fragmenta en haces dorados, existe una figura que pocos han visto, pero que muchos han sentido sin saberlo. La águila coronada amazónica, también conocida como águila crestada, es una de las rapaces más misteriosas y menos observadas de la selva tropical. No es tan famosa como la arpía. No es tan grande como otras águilas monumentales. Pero su rareza y comportamiento la convierten en una auténtica sombra viviente del bosque. Con una envergadura que puede superar el 1,5 metros, esta águila posee un plumaje gris oscuro con tonos blancos y una cresta elegante que puede levantar cuando está alerta. Su mirada es penetrante, adaptada a detectar movimiento entre capas de hojas y ramas. A diferencia de muchas rapaces que cazan en espacios abiertos, el águila coronada amazónica se especializa en maniobrar dentro del bosque cerrado. Su vuelo es ágil, preciso y sorprendentemente silencioso para su tamaño. Caza principalmente aves medianas, pequeños mamíferos arborícolas y reptiles. Desde una rama elevada, permanece inmóvil durante largos periodos, casi invisible entre sombras. El Amazonas es un ecosistema vertical. Hay vida en el suelo, en el sotobosque, en el dosel y sobre el dosel. Esta águila domina la capa intermedia, un territorio tridimensional lleno de obstáculos. Sus nidos se encuentran en árboles altos y robustos, en zonas poco accesibles del bosque primario. Como muchas especies especializadas, depende de extensiones continuas de selva intacta. Su presencia indica bosques maduros y saludables. Donde ella vive, la estructura ecológica aún está completa. Pero verla es extraordinariamente difícil. No frecuenta claros abiertos. No se exhibe en vuelos largos sobre río como uno de sus secretos mejor guardados. Invisible para la mayoría. Esencial para el equilibrio del bosque. El hormiguero batará de la Amazonía es uno de los más discretos y estratégicos. No tiene colores explosivos como el gallito de las rocas. No posee el tamaño imponente de las grandes águilas. Su plumaje es obvio, tonos grises, negros y blancos en los machos, marrones más apagados en las hembras. Y precisamente por eso sobrevive. Su entorno es el sotobosque, el nivel más sombrío de la selva, donde la visibilidad es limitada y el camuflaje es vital. Aquí, el ruido constante de insectos y el crujido de hojas crean una sinfonía permanente. El hormiguero batará es un especialista en seguir columnas de hormigas guerreras. Estas hormigas avanzan en enjambres masivos, obligando a insectos, arañas y pequeños invertebrados a huir. El hormiguero no come las hormigas. Se posiciona estratégicamente cerca del frente de avance y captura las presas que intentan escapar. Es una relación ecológica fascinante. Sin las hormigas, su estrategia de alimentación sería mucho menos eficiente. Sin aves como él, muchos insectos lograrían escapar con mayor facilidad. Su comportamiento es inquieto pero calculado. Se mueve en saltos cortos entre ramas bajas, rara vez volando largas distancias. Prefiere desplazarse dentro del laberinto vegetal. Su canto no es fuerte ni melodioso. Es más bien un sonido rítmico y repetitivo que se pierde entre la vegetación. Detectarlo requiere atención y experiencia. En el Amazonas, donde la biodiversidad es abrumadora, muchas especies sobreviven no por imponerse, sino por especializarse. El hormiguero batará representa esa especialización extrema. Vive en un mundo, no brilla con colores intensos. Pero sostiene una parte esencial de la red ecológica. Entre hojas húmedas y raíces profundas, el hormiguero batará de la Amazonía demuestra que los verdaderos secretos de la selva no siempre están en lo alto, a veces están a pocos centímetros del suelo. Urutau grande, Nyctibius grandis, el espíritu invisible del bosque nocturno.
Cuando el sol desaparece detrás del horizonte verde del Amazon Rainforest y la selva cambia de turno, comienza un mundo completamente distinto. El aire se enfría ligeramente, los insectos intensifican su zumbido y las sombras se convierten en protagonistas. En ese escenario emerge uno de los secretos más sorprendentes del Amazonas, el urutaú grande, también conocido como pájaro fantasma. De día, es casi imposible verlo. Su plumaje grisáceo y marrón está diseñado para imitar la corteza de los árboles con una precisión extraordinaria. Cuando se posa verticalmente sobre un tronco seco, alarga el cuerpo y permanece completamente inmóvil. Se transforma en una extensión del árbol. No es metáfora. Es camuflaje perfecto. Con una longitud que puede superar los 50 centímetros, es el mayor de los urutaúes. Sus ojos enormes y oscuros están adaptados a la visión nocturna. Durante el día, mantiene los párpados parcialmente cerrados, dejando apenas una fina rendija para observar sin ser detectado. Pero cuando cae la noche, la selva revela su otro rostro. El urutaú grande se activa. Desde una rama elevada, vigila en silencio. Su dieta se basa principalmente en insectos grandes y pequeños vertebrados que captura con vuelos cortos y precisos. Su vuelo es suave, casi imperceptible. Lo que realmente lo delata es su canto. Un sonido profundo, melancólico y prolongado que atraviesa la oscuridad del bosque. Muchas culturas amazónicas lo han asociado con espíritus o presagios debido a ese llamado inquietante que parece surgir de la nada. En realidad, es una señal territorial y de comunicación entre parejas. A diferencia de aves coloridas que buscan exhibirse, el urutaú grande depende completamente de su invisibilidad. Si un depredador se acerca, confía en permanecer inmóvil. Solo volará si el peligro es inminente. Su estrategia es la quietud absoluta. Anida en cavidades naturales o directamente sobre superficies planas de ramas gruesas, depositando un solo huevo. Su éxito reproductivo depende del camuflaje. En el Amazonas, donde la competencia es feroz y los depredadores abundan, la capacidad de desaparecer visualmente es una ventaja incomparable. Durante el día, miles de personas podrían pasar frente a un árbol donde descansa un urutaú, sin notarlo. Es parte del bosque. Es la sombra del tronco. Es el silencio convertido en forma. Cuando la luna ilumina el dosel y los sonidos nocturnos llenan el aire, el urutaú grande recuerda que el Amazonas no solo guarda secretos de día, también protege misterios en la oscuridad. No es el más brillante. No es el más ruidoso. Pero es uno de los más extraordinarios. Entre cortezas y penumbras, este espíritu del bosque demuestra que en la selva más grande del planeta, la supervivencia puede depender simplemente de saber no ser visto. Jacamar grande, Jacamarops aureus, la flecha esmeralda del bosque. En los claros diminutos donde un rayo de luz logra atravesar el techo verde del Amazon Rainforest, aparece por un instante un destello metálico. Verde esmeralda. Dorado brillante. Un brillo que desaparece casi tan rápido como surge. Es el jacamar grande, una de las aves más elegantes y discretas de la selva amazónica. A diferencia de las especies que viven en el dosel o en el suelo, el jacamar ocupa un nivel intermedio. Prefiere bordes de ríos, claros naturales y zonas donde la vegetación permite pequeños espacios abiertos para cazar. Su plumaje es uno de los más sorprendentes del Amazonas, tonos verde metálico intenso con reflejos dorados y rojizos, combinados con un pico largo, recto y afilado como una aguja. Y precisamente ese pico es su herramienta principal. El jacamar grande es un especialista en capturar insectos voladores. Se posa inmóvil en una rama expuesta, espera el momento exacto y realiza un vuelo corto y directo para atrapar abejas, libélulas o mariposas en pleno aire. Su precisión es quirúrgica. Después de capturar la presa, regresa a su percha y golpea suavemente el insecto contra la rama para eliminar el aguijón si es necesario. Este comportamiento revela una adaptación refinada a un entorno donde cada error puede significar una picadura peligrosa.
A pesar de su color brillante, el jacamar es sorprendentemente difícil de detectar. La luz fragmentada del bosque crea destellos y sombras que ayudan a camuflar su plumaje metálico. Se desplaza poco. Prefiere mantener un territorio definido y defenderlo con llamados agudos y repetitivos. Anida excavando túneles en taludes arenosos o paredes blandas cerca de ríos. Con su pico fuerte, perfora cavidades donde deposita sus huevos, lejos de la vista de depredadores. En un ecosistema tan vasto como el Amazonas, su papel es crucial en el control de poblaciones de insectos voladores. Sin embargo, rara vez es visto por visitantes casuales. No vuela alto sobre el dosel ni canta de manera llamativa como otras aves tropicales. Su presencia es un instante. Un reflejo. Una flecha verde que atraviesa la penumbra. En el interior del bosque, donde la competencia por alimento es constante, el jacamar grande demuestra que la especialización es una ventaja poderosa. No domina por tamaño. No impone por fuerza. Pero su precisión lo convierte en un cazador perfecto del aire tropical. Mientras la selva amazónica respira en múltiples capas invisibles, el jacamar permanece como uno de sus destellos más secretos. Un brillo fugaz en un océano verde. Águila solitaria, Buteogallus solitarius, el vigía oculto del horizonte verde. En los márgenes menos explorados del Amazon Rainforest, donde la selva se encuentra con zonas montañosas y claros naturales formados por ríos serpenteantes, existe una rapaz que casi nunca es observada. No porque sea inexistente, sino porque elige la soledad como estrategia. La águila solitaria es una de las aves más escasas y misteriosas del Neotrópico. Su nombre no es casualidad. A diferencia de otras rapaces amazónicas que patrullan el dosel o cazan dentro del bosque cerrado, esta águila prefiere bordes de selva, crestas elevadas y áreas donde el horizonte se abre lo suficiente para permitirle vigilar grandes extensiones. Con una envergadura que puede superar los 1,8 metros, posee un cuerpo robusto, plumaje oscuro uniforme y una presencia que impone silencio. Su vuelo es estable, poderoso y directo. No realiza maniobras espectaculares ni planeos prolongados como otras águilas. Se mueve con eficiencia, recorriendo amplios territorios en busca de presas. Su dieta incluye reptiles, pequeños mamíferos y aves medianas. En ecosistemas donde la densidad vegetal dificulta la caza aérea, su capacidad para alternar entre vuelo y posaderos elevados es clave. Pero lo que la hace verdaderamente secreta es su comportamiento territorial. Ocupa áreas extensas con baja densidad de individuos. Es raro encontrar más de una pareja en una región amplia. Esto la convierte en una especie difícil de estudiar y observar. Anida en árboles altos y aislados, construyendo plataformas robustas que utiliza durante varios años. Su ciclo reproductivo es lento, lo que aumenta su vulnerabilidad ante la pérdida de hábitat. En el Amazonas, donde la deforestación avanza en ciertas zonas, la águila solitaria es un indicador crítico de salud ecológica. Necesita grandes extensiones continuas de bosque y bordes naturales intactos. Cuando se posa en la cima de un árbol emergente, su silueta oscura se recorta contra el cielo tropical. Desde abajo, puede pasar desapercibida como una sombra más entre las ramas. No canta con frecuencia. No realiza exhibiciones llamativas. No forma grandes congregaciones. Es una presencia discreta en un ecosistema ya de por sí complejo. En la selva amazónica, donde millones de especies compiten por espacio y recursos, la águila solitaria demuestra que el poder no siempre necesita ruido. Su estrategia es distancia. Su fortaleza es la invisibilidad territorial. Su dominio es silencioso. Mientras el Amazonas continúa latiendo en capas superpuestas de vida, esta águila representa la cima depredadora que vigila sin ser vista. Invisible para muchos. Esencial para el equilibrio del horizonte verde. Pavón nocturno amazónico, Nothocrax euroniotum, el guardián del crepúsculo. Cuando el sol comienza a desaparecer detrás del inmenso techo verde del Amazon Rainforest, la selva cambia de ritmo.
Las aves diurnas buscan refugio y el bosque entra en una transición silenciosa. Es en ese momento, entre luz y sombra, cuando aparece una de las especies más enigmáticas del Amazonas, el pavón nocturno amazónico. A diferencia de los coloridos pavones tropicales que dominan claros soleados, esta especie vive en zonas densas y húmedas del interior del bosque. Su plumaje es sobrio, tonos marrón oscuro y gris que lo camuflan perfectamente entre troncos y hojas caídas. Es un ave de tamaño considerable, con cuerpo robusto y patas fuertes diseñadas para desplazarse entre el sotobosque espeso. No es un gran volador, prefiere caminar con cautela entre la vegetación densa. Su nombre común nocturno no es casualidad. Aunque puede estar activo al amanecer, su actividad aumenta al caer la tarde. Sus ojos están adaptados a condiciones de baja luz, permitiéndole moverse con seguridad cuando otros depredadores disminuyen su actividad. Su dieta incluye frutos caídos, semillas e invertebrados. Al consumir frutos y dispersar semillas a través del bosque, cumple un papel fundamental en la regeneración de la selva amazónica. Anida en árboles bajos o en áreas protegidas del sotobosque, donde la densidad vegetal actúa como barrera natural contra depredadores. Gavilán caracolero amazónico, Rostramus sociabilis, el especialista de los pantanos ocultos. En las zonas más silenciosas del Amazon Rainforest, donde el bosque se abre hacia lagunas ocultas, meandros tranquilos y humedales cubiertos de vegetación flotante, existe un depredador aéreo que rara vez es observado por quienes recorren senderos secos. Es el gavilán caracolero amazónico, una rapaz elegante y altamente especializada que ha convertido los pantanos amazónicos en su territorio exclusivo. A primera vista puede parecer una rapaz de tamaño medio, con alas largas y cuerpo estilizado. Pero su rasgo más distintivo es su pico delgado y fuertemente curvado, diseñado específicamente para una tarea, extraer caracoles de sus conchas. En los humedales amazónicos abundan caracoles acuáticos y el caracolero ha evolucionado para alimentarse casi exclusivamente de ellos. Desde el aire, patrulla lentamente sobre lagunas y ríos tranquilos. Cuando detecta movimiento en la superficie, desciende con precisión y captura al molusco con sus garras. Luego, en una rama cercana, utiliza su pico especializado para retirar el cuerpo del caracol sin romper la concha. Es una técnica refinada que requiere práctica y precisión. Este nivel de especialización lo convierte en una pieza clave del ecosistema acuático. Controla poblaciones de caracoles y mantiene el equilibrio en zonas donde estos pueden multiplicarse rápidamente. Su vuelo es ligero y elegante, con alas ligeramente arqueadas. Prefiere espacios abiertos dentro del bosque, áreas donde el agua crea claros naturales entre la vegetación. A diferencia de grandes águilas o gavilanes forestales, el caracolero no se interna en el dosel cerrado. Su mundo es el límite entre selva y agua. Sus nidos se construyen en árboles cercanos a cuerpos de agua, asegurando acceso inmediato a su principal recurso alimenticio. Lo que lo hace secreto no es su tamaño ni su color, que suele ser oscuro en los machos y marrón en las hembras, sino su localización. Vive en sectores menos transitados del Amazonas, donde los caminos se transforman en agua y el suelo firme desaparece. En un ecosistema tan vasto, muchos viajeros se concentran en aves coloridas del dosel o en grandes depredadores. Pero el gavilán caracolero representa el equilibrio en los márgenes acuáticos. No domina por fuerza bruta. No impone por tamaño. Domina por precisión. En los pantanos ocultos del Amazonas, donde la selva se mezcla con el agua y la vida se mueve lentamente bajo la superficie, esta rapaz demuestra que la especialización puede ser la forma más eficiente de supervivencia. Invisible para quienes no exploran los humedales. Esencial para quienes comprenden la red completa del bosque. Con él cerramos este recorrido por 8 aves secretas del Amazonas, especies que viven entre sombras, agua, raíces y dosel, recordándonos que la selva más grande del planeta guarda historias que solo se revelan a quienes saben observar. El Amazon Rainforest no revela sus tesoros fácilmente. No basta con caminar por sus senderos.
No basta con mirar hacia el cielo. El Amazonas exige paciencia. Entre raíces que se hunden en agua oscura, copas que bloquean la luz y sombras que parecen moverse por sí solas, existen aves que han perfeccionado el arte de no ser vistas. Algunas dominan el dosel sin hacer ruido. Otras caminan entre hojas húmedas como si fueran parte del suelo. Algunas cantan solo cuando cae la noche. Otras brillan por un instante y desaparecen. Cada una de estas 8 especies no solo es hermosa o exótica. Es una pieza clave del equilibrio amazónico. Dispersan semillas. Controlan insectos. Regulan poblaciones. Sostienen la arquitectura cubiertos. Y nosotros seguiremos explorándolos. Porque en Avenexus no solo mostramos naturaleza. Descubrimos lo invisible. Revelamos lo que pocos ven. Si este viaje despertó tu curiosidad, si sentiste la profundidad del bosque y el misterio de sus alas ocultas, este canal es tu lugar. Suscríbete a Avenexus. Activa la campana. Comparte este documental. Déjanos en los comentarios cuál de estas aves te sorprendió más. Porque en la selva más grande del planeta, los secretos no se esconden. Vuelan.